Bien, pues vamos a continuar. En esta sesión vamos a comenzar ya a revisar lo que es criptografía moderna. Pongo en pantalla completa, a ver si no se pierde. ¿Sí lo siguen viendo? Sí, aún se ve. Sí se ve. Bien, la clase pasada vimos sobre criptografía clásica, que es pues como criptografía histórica, que obviamente pues ya nada más tiene interés pues meramente como historia y como fundamentos, pero pues son algoritmos que en la actualidad pues nadie los utilizaría. A lo mejor con excepción del one-time pad, como ahorita vamos a comentar. Pero entonces ahora vamos a comenzar ya a entrar en los algoritmos modernos, digamos, ¿no? De criptografía. Tenemos que la criptografía la podemos dividir en dos grandes ramas, por llamarle de alguna manera, ¿no? La criptografía de clave simétrica, que es la que, bueno, ha existido históricamente desde que inició la criptografía, que es aquella en la cual se usa la misma llave para cifrar y descifrar. Por eso se le llama simétrica, ¿no? Criptografía simétrica, porque una misma llave cumple ambas funciones. Así ha sido siempre con los algoritmos que había hasta apenas recientemente, ¿no? Una desventaja de este enfoque de la criptografía simétrica es que, pues, para que un par de entidades puedan hacer uso de ella, pues tienen primero que compartir la clave. Y eso nos pone un poco en un dilema de tipo huevo y la gallina, ¿no? Porque, pues, para comunicarnos de manera segura, tenemos que compartir una llave, y para compartir la llave, pues tenemos que comunicarnos de manera segura. Entonces se convierte en un problema complicado, el problema de la compartición de claves, ¿no? Pero bueno, eso más adelante lo vamos a ver con más detalle. Y la otra gran rama de la criptografía es la criptografía de clave pública, que digamos que es la criptografía más reciente, que inició a mediados de los años 70 con los algoritmos como el RSA o el protocolo de Diffie-Hellman. Y en esa criptografía de clave pública, pues como comentábamos, hay dos claves diferentes, una que me sirve para cifrar y otra que me sirve exclusivamente para descifrar. Y el invento de la criptografía de clave pública, pues nos permitió resolver el problema de la compartición de claves. Porque pues ya nada más se necesita publicar lo que se llama la llave pública precisamente. Entonces, tenemos esas dos grandes ramas y pues vamos nosotros a comenzar con la criptografía de clave simétrica, ¿no? Es la primera que vamos a estudiar. Ahora, dentro de la criptografía de clave simétrica, tenemos dos tipos de criptografía. La que se trabaja en flujo, que son los algoritmos de cifrado en flujo, y descifrado en bloque. Ahora, la diferencia entre un enfoque y otro es que el cifrado en flujo trabaja sobre flujos de bits. O sea, es decir, se está cifrando un flujo continuo de bits, como podría ocurrir en una transmisión de, no sé, radio digital o de celular, ¿no? Donde lo que se mandan son ráfagas de bits. Mientras que el cifrado en bloque, como su nombre lo indica, el cifrado se realiza en bloques de tamaño fijo. Como pueden ver, o sea, bueno, en una primera idea, el cifrado en flujo está más orientado hacia comunicaciones, ¿no? El cifrado de comunicaciones seriales, ¿no? Y el cifrado en bloque, pues, estaría pensado más para sistemas de cómputo, donde la información casi siempre se trabaja en bloques, ¿no? Cuando leemos o escribimos bits a un disco duro, por ejemplo, pues lo hacemos por bloques, no lo hacemos bit por bit, se manda un bloque completo o se lee un bloque completo. Entonces, la criptografía de cifrado en bloques, pues es más adecuada para los sistemas de cómputo. Y por tanto es más utilizada actualmente, porque bueno, ahora actualmente ya pues casi todo se trabaja con procesadores que trabajan en bloques, ¿no? Con bloques de memoria. Pero sí es importante ver el cifrado en flujo porque pues es algo que existe y lo tenemos que revisar
También es un tema que, bueno, el cifrado en flujo está más orientado a implementaciones en hardware. Es mucho más eficiente realizarlo en hardware que hacerlo mediante software. Por tanto, bueno, yo no soy especialista en hardware, ni mucho menos, no conozco mucho de electrónica, pero por tanto no es un tema del cual yo pueda profundizar mucho porque no es mucho de mi dominio. Entonces esta sesión va a ser breve y nada más como para darles una idea de qué consiste el cifrado en flujo, ¿no? Nada más para que lo conozcan, sepan de qué va, pero digamos que no es algo que actualmente tenga demasiada relevancia, porque como vamos a ver, incluso con el cambio de, digamos, el cifrado en flujo se utiliza mucho actualmente en comunicaciones de celulares, ¿no? Digamos, en plataformas de, bueno, de celulares, de la comunicación de GSM. Pero incluso como vamos a ver, pues con la evolución hacia 5, pues esto va a desaparecer. O sea, ya no vamos a tener un cifrado en flujo basado en hardware, sino precisamente una de las características de 5G es que 5G va a estar basado en software principalmente. O sea, no tanto en hardware. Y bueno, ya más adelante lo vamos a comentar. Y eso implica un cambio en ese tipo de esquemas porque si las redes de celulares de 5G van a estar basadas en software, su seguridad va a estar muy parecida a la que manejamos actualmente en las redes IP. O sea, muy probablemente vamos a tener protocolos como IPsec o SSL, TLS en redes de celulares. O sea, eso entonces cambia completamente el paradigma y eso hace que todavía cobre menos relevancia el tema del cifrado en flujo en hardware, ¿no? Como vamos a ver. Entonces, por eso es que yo no le doy mucha importancia a este tema porque pues un poco como que ya está siendo desplazado por la criptografía de bloques en software. Y yo siento que en años venideros pues va a ser menos utilizado, menos implementado, ¿no? Pero hay que verlo, o sea, de todas maneras tenemos que verlo, tenemos que lo conozcan ustedes en qué consiste y de qué trata, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a ver en la sesión de hoy, en qué consiste el cifrado en flujo. Bueno, entonces, ¿cuál es lo que vamos a ver hoy? Bueno, algunas definiciones de qué consiste el cifrado en flujo. Vamos a hablar de un método muy utilizado en implementaciones de hardware de cifrado en flujo, que es el método de registros de corrimiento con retroalimentación lineal, o registros LFSR por sus siglas en inglés. De ahí vamos a platicar que un caso especial del cifrado en hardware de este tipo de registros es el cifrado A51. El cifrado A51 se ha usado precisamente en celulares, pero vamos a ver que pues fue vulnerado y pues ya no es recomendable su uso. Y vamos a hablar del algoritmo RC4, que también es un algoritmo de cifrado en flujo que se utiliza en redes Wi-Fi, ¿no? Pero también ya está siendo desplazado porque también se ha encontrado, como vamos a platicar, varias vulnerabilidades de este algoritmo que lo permitieron que fuera roto recientemente, ¿no? Y entonces ya no es recomendable usarlo en redes Wi-Fi, aunque todavía muchas redes Wi-Fi lo soportan, digo que la gran mayoría lo soporta, muchas trabajan todavía con ese método de cifrado, pero no es actualmente la mejor opción, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces vamos a entrar en materia. Primero, ¿qué consiste el cifrado en flujo? Primero, cifrado en flujo es un cifrado de clave simétrica, o sea, decíamos, sigue formando parte de los cifrados de clave simétrica, o sea, es donde la misma clave se utiliza para cifrar y descifrar. Pero ahora, ¿cuál es el enfoque? Los bits del texto plano, o sea, ahora aquí lo que se va a cifrar son bits y típicamente se cifra bit por bit. Digamos, la diferencia entre el cifrado en bloques. En el cifrado en bloques ciframos bloques completos de bits. En este caso no, usualmente se cifra bit a bit. Entonces se tiene un flujo de bits que se combinan con un flujo de bits pseudoaleatorios de cifrado. O sea, típicamente lo que se hace es un XOR. O sea, tenemos dos secuencias, ¿no? La secuencia de bits, que es donde viaja la información,
es lo que llamamos el texto plano, o sea, donde está la información que queremos cifrar, y tenemos otro flujo, que es el flujo de bits pseudoaleatorio, que le llamamos flujo de cifrado. Entonces, típicamente lo que hace es un XOR entre el flujo de bits del texto plano con el flujo de bits pseudoaleatorios de cifrado. Entonces, es un esquema muy sencillo, ¿no? Porque tomo una secuencia de bits pseudoaleatorios y enmascaro con esa secuencia de bits pseudoaleatorios el flujo de bits donde viaja la información, ¿no? Entonces, digamos que la implementación es muy sencillo, o sea, hay que hacer XOR bit a bit entre la secuencia cifrante con la secuencia a cifrar. Y como el XOR es nilpotente, o sea, es decir, si yo aplico XOR dos veces, pues obtengo el resultado original. Pues para descifrar hago lo mismo, o sea, tomo el flujo de bits cifrados, tomo el flujo de bits pseudoaleatorios y vuelvo a hacer XOR y obtengo el flujo original, el flujo descifrado, ¿no? Entonces, la implementación es sumamente sencilla, es muy eficiente en hardware, porque pues, lo único que tengo que hacer es una operación XOR de bit a bit, ¿no? Entonces, es fácil de hacer en tiempo real, ¿no? Entonces, encuentras su aplicación principalmente donde tenemos un flujo de bits que estoy emitiendo y que quiero casi en tiempo real, conforme voy emitiendo, voy cifrando, ¿no? Entonces, se presta mucho para aplicaciones de hardware donde lo que voy a emitir son bits secuenciales. Por ejemplo, supongan una comunicación, digamos, de radio digitalizada, ¿no? Supongan que tengo radio digital, entonces lo que se emiten por las señales de radio son bits, y lo que hago es tener una secuencia cifrante que enmascara esos bits. Si una persona capta esa señal de radio, pues lo único que va a escuchar va a ser ruido, ¿no? Si la secuencia es suficientemente buena, la secuencia cifrante. Del otro lado, el receptor lo que tiene que hacer es recibir la secuencia cifrada, bueno, generar la misma secuencia pseudoaleatoria de la secuencia cifrante pseudoaleatoria y volver a hacer operación XOR, y en tiempo real está obteniendo el resultado descifrado, ¿no? ¿Ok? ¿Sí me expliqué? ¿Sí está clara esta parte? Sí. ¿Ok? Bueno, entonces es muy simple el enfoque de este método de cifrado en flujo, pero el tema es cómo generamos este flujo de bits pseudoaleatorios. Allí es donde está el detalle. O sea, ese es el punto principal. ¿Cómo generamos una secuencia de bits pseudoaleatorios? Y eso es lo que cambia de método en método. O sea, digamos, el enfoque de cifrado es el mismo. Yo tengo una secuencia de bits de información, tengo una secuencia cifrante y hago XOR. Y cuando descifro, pues hago lo mismo. Tengo la secuencia de bits cifrados, la secuencia cifrante y hago XOR para descifrar. Eso siempre es lo mismo. Lo que cambia de un algoritmo a otro es cómo se genera el flujo de bits pseudoaleatorios, o sea, con qué voy a enmascarar. Y aquí es donde entramos en problemas porque pues hay diferentes métodos para generar bits pseudoaleatorios y la fortaleza de un algoritmo u otro va a depender de la fortaleza del método para generar estos bits pseudoaleatorios, ¿no? Ahora, ¿cuál es la diferencia entre una secuencia que sea realmente aleatoria y una secuencia pseudoaleatoria? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y otra? ¿Por qué le llamamos pseudoaleatorio? Porque no es completamente aleatorio. O sea, es como la forma en que los sistemas de información generan algo aleatorio, porque, o sea, nunca es en sí 100% aleatorio. Sí, claro, es porque lo estamos generando. Fíjense, con los bits pseudoaleatorios se generan mediante un algoritmo, ¿no? Y eso es un poco, digamos, contradictorio porque los algoritmos pues, son deterministas. Tenemos algoritmos deterministas y pues si tengo un algoritmo determinista siempre se puede predecir qué es lo que va a salir, ¿no? Entonces no es aleatorio porque si yo conozco el algoritmo y usualmente el algoritmo depende de un estado inicial que se le llama semilla. Si yo conozco el algoritmo y conozco la semilla, yo puedo predecir cómo va a ser la secuencia.
Entonces no es para nada aleatoria, es determinista, ¿no? Porque yo sé, si yo tengo esa información, qué algoritmo se usa y cuál es el estado inicial o la semilla, yo puedo deducir completamente la secuencia, o sea, la puedo determinar. Entonces es determinista. ¿Pero por qué se le llama pseudo-aleatoria? Porque si yo no conociera esa información, o sea, si un atacante, digamos, observara esa secuencia y no supiera cuál es la semilla, para él aparecería como que no hay orden, como que es al azar, ¿no? Como que no hay una secuencia que pueda yo determinar o que pueda yo predecir. Pero eso no es tan cierto, o sea, en realidad sí hay un cierto grado de predictibilidad de la secuencia, o sea, sí hay manera de, digamos, a lo mejor de determinar qué es lo que sigue, porque además estos algoritmos, precisamente como es una secuencia determinista, en algún momento se repite, o sea, hay una repetición de la secuencia. Llega un punto en el cual vuelve a repetirse la misma secuencia. Entonces, hay algo que le llamamos el periodo de la secuencia cifrante, que ese periodo de la secuencia cifrante es precisamente en qué punto comienza a repetirse la misma secuencia. Si el algoritmo es muy malo, el periodo es corto, o sea, rápidamente voy a empezar a generar la misma secuencia. La secuencia es pequeñita y se vuelve a repetir. Si el algoritmo es más o menos bueno, el periodo de la secuencia va a ser grande. Pero eso significa que de todas maneras siempre hay un periodo y en el cual se repite esa secuencia, ¿no? ¿Ok? Si la secuencia fuera realmente aleatoria, nunca habría periodos, o sea, nunca veríamos lo mismo. Siempre habría una variación, ¿no? Podría de repente repetirse patrones, pero serían por el mismo azar, ¿no? O sea, serían también producto del azar, que de repente apareciera un patrón que se repitiera. Eso podría darse, pero sería consecuencia del mismo azar, no de que haya una secuencia predeterminada. En el caso de las secuencias pseudoaleatorias sí hay patrones que se repiten, ¿no? Y esa es una debilidad del método, porque de todas maneras en algún punto me voy a repetir y entonces voy a tener repeticiones, ¿no? Dentro de la secuencia cifrada y esas repeticiones me pueden permitir romperla a lo mejor, ¿ok? Entonces, digamos que esa es la diferencia, digamos, entre algo que es aleatorio y algo que es pseudoaleatorio. Ahora, como esto se trabaja en sistemas deterministas, pues en realidad nunca voy a tener un método completamente aleatorio, ¿no? Siempre va a ser una secuencia pseudoaleatoria con esas debilidades, ¿no? Entonces, fíjense que por cierto, platicando sobre este punto, hay una cuestión interesante en criptografía, ¿no? Porque por eso hay una diferencia entre cuando uno habla teóricamente de la criptografía y ya cuando la implementamos, ¿no? Porque es difícil implementar la criptografía por detallitos como estos, ¿no? Por ejemplo, los criptógrafos teóricos pues hablan mucho acerca de que los algoritmos y la seguridad de los algoritmos, entonces dicen, no, pues este algoritmo es sumamente seguro, bla, bla, pero cuando se describe un algoritmo criptográfico muchas veces se asumen muchas cosas, por ejemplo, en muchos, como vamos a ver en muchos algoritmos, se dice, por ejemplo, que el usuario elige una clave al azar, ¿no? Y uno dice, bueno, pero ahí se toma en cuenta como que el usuario siempre puede elegir una clave al azar. Pero ¿qué significa elegir una clave al azar, no? La mayoría de las veces elegir esa clave al azar o generar una clave al azar, pues no es tal, o sea, en la práctica lo que se genera es una clave pseudoaleatoria. Y entonces ya no es al azar, o sea, ya al elegir una clave pseudoaleatoria ya estamos utilizando un algoritmo que es determinista, ¿no? Entonces son esas sutilezas las que marcan la diferencia entre una criptografía teórica y ya cuando la implementamos, que ya metemos ese tipo de detalles que debilitan la seguridad de los algoritmos, ¿no? Entonces, en la práctica, pues no existen claves aleatorias, lo que existen son claves pseudo aleatorias, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces ese es digamos, la, la diferencia perdón, la diferencia entre un algoritmo y otro. ¿Cómo se genera esta secuencia de bits pseudoaleatorios? Ahora, típicamente, pues como comentábamos, una característica de estos métodos es que los dígitos del texto plano se cifran uno a la vez.
Pues generalmente la transformación pues varía de un dígito a otro, ¿no? O sea, quiere decir que si el mismo bit aparece otra vez, pues la transformación es distinta porque va variando la secuencia cifrante. Y bueno, en la práctica los dígitos son usualmente de un solo bit o puede ser de un solo byte, pero usualmente son comunicaciones seriales pues de un solo bit, ¿no? Ahora fíjense que pues en realidad todos estos métodos son aproximaciones al one-time pad. A ver, si recuerdan, en la sesión pasada hablábamos del método del cifrado de Burnham o del método de one-time pad. Decíamos que en el método de one-time pad realmente es como si hiciéramos una secuencia cifrante, ¿no? ¿Se acuerdan que platicamos de este método, ¿no? De one-time pad, que decíamos que se llegó a usar. Fíjense, este método one-time pad, como les comentaba en la clase pasada, todavía se llegó a usar recientemente. Por ejemplo, yo recuerdo haber visto alguna información acerca de que todavía en la Guerra Fría, estamos hablando de todavía cuando existía el bloque socialista, que todavía no se caía el famoso muro de hierro, digamos antes del año 91, en los años 80, cuando todavía existía la Unión Soviética, que todavía estaba la Guerra Fría a todo lo que daba. Los espías soviéticos que trabajaban para la Unión Soviética, obviamente, en el Reino Unido o en Estados Unidos, por ahí vi algún documental donde el método que utilizaban ellos para enviar información, para reportar alguna información hacia bueno, sus superiores, era utilizando one-time pad. Entonces ellos tenían, comentábamos, un blog de notas, literal, así, o sea, es un blog de notas de papel, ¿no? Físico, en donde tenían ahí caracteres aleatorios que se generaban de manera aleatoria. Entonces, cuando iban a cifrar un mensaje, tomaban ese bloc de notas de un solo uso y sumaban carácter a carácter los caracteres del mensaje con el carácter del bloc de notas, y de esa manera iban obteniendo el mensaje cifrado. Y era el que enviaban de alguna manera hacia quien le tenían que enviar esa información. Una vez que usaban una hoja del bloc de notas, pues la arrancaban y la destruían, ¿no? Ese método así manual, como les estoy platicando, todavía se llegó a usar a fines de los 80. ¿Por qué? Porque, como comentábamos en la clase pasada, ese método es irrompible, ¿no? O sea, no hay manera de descifrar lo que... o sea, si alguien interceptara el mensaje, como, bueno, usualmente lo hacían, si alguien interceptara esos mensajes, no hay manera de romperlo, con excepción de, obviamente, de conocer la clave, que es el one-time pad. O sea, solamente teniendo una copia de ese bloc de notas, se podría romper el mensaje. Entonces aquí, pero la clave del one-time pad es que utiliza una secuencia cifrante que sea completamente aleatoria, o sea completamente aleatoria. ¿Cómo generaban esa secuencia cifrante? Pues literal, tenían a alguien que a lo mejor estaba lanzando dados o algún método así que fuera totalmente aleatorio para ir generando los caracteres de esa libreta, para asegurarnos que la secuencia fuera realmente aleatoria, ¿no? Recuerden que comentábamos en la clase pasada que Claude Shannon, este matemático, que fue el de los creadores de la teoría de la información, demostró en un paper muy famoso de 1949 que este método de one-time pad es completamente seguro siempre y cuando se cumplan estas tres condiciones, ¿no? Que la secuencia cifrante sea completamente aleatoria, que sea de la misma longitud del mensaje y que se utilice una sola vez, o sea, que no se vuelva a reusar la clave. Si se cumplen estas tres condiciones, el one-time pad es totalmente seguro, ¿no? O sea, está demostrado matemáticamente que es completamente seguro. O sea, no hay manera de romperlo, más que conociendo la clave, ¿no? Pero el problema es que este método de one-time pad, si ustedes lo analizan, pues es muy difícil de automatizarlo, ¿no? O sea, ¿cómo
lo convierto, porque lo que decíamos es que los espías rusos en la Guerra Fría usaban el one-time pad de manera manual. Digamos que si ustedes les dijeran, bueno, pero ¿cómo podemos hacer para este método de one-time pad automatizarlo? O sea, convertirlo en un sistema de comunicación en cómputo. Vean que sería muy, muy complicado, ¿no? ¿Cómo le hacemos? Porque primero, el primer problema es cómo generamos una secuencia cifrante completamente aleatoria, ¿no? Es el primer problema al que nos enfrentamos. Porque decíamos, si la generamos mediante una computadora, mediante un algoritmo, ya no va a ser aleatoria, porque el algoritmo es determinista y entonces va a ser pseudo aleatorio. Entonces ya rompemos la primera condición. ¿Qué tendríamos que hacer para generar una secuencia totalmente aleatoria en una computadora? Bueno, pues a lo mejor tendríamos que crear un hardware especial, ¿no? Que generara ruido, de tal manera que supiéramos que es la secuencia que sí genera cumple la aleatoriedad. No voy a, digamos, a darle sugerencias de cómo podríamos generar una llave completamente aleatoria, porque precisamente como ejercicio para ustedes de esta unidad les voy a pedir que traten de pensar en un método, en un mecanismo de cómo generar una llave que sea totalmente aleatoria, ¿no? Entonces, a mí se me hace un tema interesante, o sea, es un tema interesante que tiene implicaciones muy fuertes para criptografía, ¿no? Porque cómo encontrar una manera segura de generar una llave que sea totalmente aleatoria. Se los dejo así como de tarea, ¿no? El segundo problema es que tiene que ser de la misma longitud del mensaje, ¿ok? O sea, si voy a cifrar, por ejemplo, una imagen que pesa 20 megas, pues tengo que generar una llave de 20 megas totalmente aleatoria, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces, bueno, si tenemos un método de generar una llave de bits, una secuencia de bits totalmente aleatorias, pues a lo mejor no es el problema, pero tengo que generar una llave de la misma longitud del mensaje, ¿no? Y además, debo usarlo una sola vez, o sea, debo generar una llave por cada mensaje que voy a enviar. Pero entonces se convierte en un problema muy complicado porque a la contraparte le tendría que hacer llegar la llave, pero para hacerle, o sea, si quiero enviarle un mensaje de 20 megas, primero le tengo que enviar la llave de 20 megas y se vuelve en un problema circular, porque ¿cómo le hago para mandarle la llave de manera segura, ¿no? Porque si la llave se compromete, pues ya también se comprometió todo el algoritmo, ¿no? Y entonces ven que es un problema porque si la llave es completamente aleatoria, no tengo manera de que la contraparte la genere, ¿ok? Porque es completamente aleatoria. En los métodos donde es pseudoaleatorio, pues basta con hacerle llegar el algoritmo y la semilla a la contraparte y él puede generar la misma secuencia, ¿ok? Pero si es completamente aleatorio, pues no tengo manera de que él genere la misma secuencia porque si le doy el mismo aparato, el mismo dispositivo, va a generar aunque arranque de las condiciones iniciales, digamos, si es completamente aleatorio, va a generar una secuencia distinta siempre, ¿no? ¿Ok? Entonces, si analizan el problema, es muy, muy difícil implementar OTP en un sistema de cómputo, en un sistema de comunicaciones, ¿no? No hay manera, o sea, la única manera es, como lo platicamos, a lo mejor de manera manual, ¿ok? Bueno, un poco adelantándome a lo que vamos a ver casi al final del curso, la manera de que se está implementando OTP es utilizando física cuántica, ¿no? Y el OTP se implementa de alguna manera en la criptografía cuántica, como vamos a ver, pero bueno, me estoy adelantando mucho, ¿ok? ¿Sí está claro esta parte? ¿Dudas, comentarios? Todo bien de mi parte. Sí, todo bien. Ok. Ay, perdón, alguien mandó un mensaje. Perdón. Sí. Ok. Bueno, pues por eso, si como es muy difícil implementar one-time pad en la práctica, pues lo que hacemos es obtener algo que es una aproximación, ¿no? Es como, pues no tenemos one-time pad, pero tenemos algo que se parece al one-time pad, ¿no?
que es el cifrado en flujos. Vean que es la versión, pues la versión económica del One Time Pad o la versión factible del One Time Pad. Pero obviamente entonces ya no cumple las condiciones que estableció Shannon y por tanto ya no es totalmente segura, ¿no? Porque no cumple estas condiciones del todo. Pero se parece, digamos, o sea, se parece un poco a One Time Pad. Entonces, el cifrado en flujo pues va a utilizar una llave más corta. O sea, ya no sé, para empezar, no cumple la longitud, la llave sea de la misma longitud del mensaje, ¿no? Va a ser una llave más corta, típicamente es de 128 bits, como se utiliza actualmente en comunicación celular. Y esta llave más corta se utiliza para generar una secuencia pseudoaleatoria, como una semilla de la secuencia pseudoaleatoria. Y esa se combina con los dígitos del texto plano, pues, de modo similar a como se haría en el One Time Pad, ¿no? Pero, repito, pues ya no es lo mismo, ¿no? Ya es algo, es como, digamos, el One Time Pad del Dr. Simi, ¿no? Pero ya no es lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, les voy a dejar estos 3 preguntas para que ustedes, pues, razonen respecto a estos problemas. Primero, les comentaba, propongan un método para generar bits verdaderamente aleatorios, ¿no? Pues busquen por ahí en internet. Hay varias propuestas interesantes de hardware especial para generar bits que sean verdaderamente aleatorios. Pues ustedes pueden tomar ideas de ahí. ¿Cómo se podría hacer para tener una secuencia de bits que fueran verdaderamente aleatorios, ¿no? Segunda pregunta que es muy importante, ¿cómo demostrarían ustedes que los bits generados por ese método son verdaderamente aleatorios? ¿Cómo podrían saber que sí efectivamente son aleatorios? Esa no es una pregunta sencilla, o sea, no es fácil de contestar, porque luego es difícil saber cuando algo es aleatorio o no, ¿no? Pues es cuando hay ruido cuando tenemos alguna fuente de ruido y queremos discriminar si es ruido o no, no es una pregunta sencilla, ¿no? O sea, y fíjense, esta pregunta parece como inofensiva, ¿no? Pero tiene implicaciones muy fuertes, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo discriminamos cuando observamos? Imagínense que ustedes capturan una señal de radio, ¿no? Y aparentemente ruido. El tema es que es muy difícil diferenciar cuando algo es ruido o cuando lo que estamos observando es un mensaje muy complejo. ¿Ok? Esa es una cuestión muy interesante, que incluso, fíjense, tiene implicaciones incluso hasta para, por ejemplo, ya ven que hay proyectos que están buscando señales de inteligencia que vengan de otras civilizaciones, ¿no? Que pues ha habido proyectos que han durado muchos años, como el de SETI, ¿no? Que observan en diferentes frecuencias de radio para ver si logran detectar una señal de alguna inteligencia, ¿no? Y hasta la fecha, pues la búsqueda ha sido infructuosa, pues no se ha encontrado ninguna señal de vida inteligente en otros lugares, pero es muy difícil de determinar porque cuando observamos una señal que parece muy ruidosa, no es muy difícil determinar si es porque es auténticamente ruido o porque es una secuencia de información muy compleja, ¿no? Vean que cuando una secuencia de información es compleja, aparecen patrones muy complejos y hay muy pocas repeticiones, entonces se puede confundir con algo aleatorio, ¿no? Y entonces la búsqueda, puede ser que incluso estemos captando comunicaciones realmente pues de civilizaciones muy avanzadas, pero no nos demos cuenta por la complejidad del mensaje y nosotros lo detectemos simplemente como ruido, ¿ok? Entonces no es un tema sencillo, matemáticamente es difícil determinar cuando algo es ruido o cuando realmente contiene información. Cuando contiene información muy sencilla, ¿no? Con información muy simple, muy repetitiva, es fácil determinar que hay algo ahí, ¿no?
Por eso imagínense, por ejemplo, piensen en la música. Cuando los patrones de la música son muy simples, digamos, un sonsonete tipo reggaetón, pues es muy fácil identificar que hay patrones, ¿no? Pero entre más sofisticada se vuelve la música y aumenta en complejidad, es más difícil apreciar esos. Encontramos regularidades, obviamente, y patrones, pero se vuelven más complejos, ¿no? Y entonces ahí es la diferencia entre, por ejemplo, un jazz, ¿no? Una pieza de jazz que musicalmente es más compleja, porque contiene patrones más complejos, repeticiones no tan simples, no tan elementales como las que encontramos en otros ritmos. Pero eso implica que entonces entre más compleja es la información que contiene, se vuelve más irregular, ¿no? La información, ¿ok? Entonces, esta pregunta no es sencilla, o sea, es difícil de contestar, ¿ok? Pero bueno, se las dejo para que ustedes investiguen un poco, se documenten sobre cómo se podría determinar que una secuencia de bits es realmente aleatoria, ¿no? Y luego, pues, proponga un sistema para utilizar esos bits aleatorios generados en una implementación del OTP, ¿no? Del One Time Pad. ¿Cómo se podría utilizar? ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí está claro? Sí. Sí. Bueno, este es, pues, perdón, si alguien iba a preguntar. No, digo que sí, que está claro. Ok, gracias, Ulises. Bien, bueno, pues esta tarea es un poco como para que se diviertan pensando al respecto, ¿no? Sobre cómo podríamos resolver estos problemas. No son simples, son muy interesantes y pues incluso pues pueden ser como inicio de todo un proyecto de investigación sobre estos temas, ¿no? Ok. Pero bueno, regresando al tema del cifrado en flujo, vamos a ver el método más utilizado para generar secuencias. Decíamos que la única diferencia entre un algoritmo y otro es la manera en que generamos la secuencia cifrante. Esa es realmente la diferencia. O sea, ¿cómo le vamos a hacer para generar esta secuencia cifrante o estos bits pseudoaleatorios? El primer método que vamos a revisar es un método que se utiliza hardware, que son los registros, que son registros de desplazamiento con retroalimentación lineal. Es esto, ¿no? Registro de desplazamiento, retroalimentación lineal, que en inglés pues, sería Linear Feedback Shift Register. Entonces, LFSR por sus siglas en inglés, ¿no? Entonces, acuérdense, un registro, ¿qué cosa es un registro? Pues es un conjunto de flip-flops, ¿no? ¿Se acuerdan que un flip-flop es un componente electrónico que puede almacenar un bit, ¿no? Es un dispositivo electrónico, bueno, sí, un componente electrónico biestable, ¿no? O sea, tiene dos estados en los cuales puede permanecer y entonces nos sirve para almacenar un bit. Pues los registros se utilizan muchísimo, ¿no? En la computación para todos los procesadores tienen registros para almacenar pues sus datos con los que están operando, etcétera. Entonces, un flip-flop pues, es un componente electrónico relativamente fácil de pequeño, o sea, un componente pequeño, fácil de implementar en, ¿cómo se llama? En hardware. Incluso, alguna vez en alguno de nuestros, alguna vez que di este curso, alguno de mis estudiantes, que era de electrónica, se dio la tarea de probar la idea que les expuse y con un pequeño protoboard, y ahí hizo un pequeño registro, construyó ahí su pequeño registro de corrimiento en un pequeño protoboard y pudo hacer funcionar la idea. O sea, digamos, por eso es interesante. En hardware es relativamente fácil de implementar. Entonces, ¿en qué consiste este registro? Bueno, tenemos un registro, es un registro de corrimiento de bits, o sea, es decir, los bits se van corriendo de un flip-flop a otro, de acuerdo al tick de un reloj. Y el bit de entrada, o sea, el bit con el que se alimenta el registro, se convierte en una función lineal del estado previo del mismo registro. O sea, se va como retroalimentando el estado del registro al mismo registro y de esa manera se van generando los bits
pseudo aleatorios. Bueno, la única función que es realmente lineal sobre bits es el XOR. Y por consiguiente, pues los bits, el bit de entrada depende del XOR de valores de algunos bits del registro. Ahora, ¿de cuáles? Pues depende del modelo, ¿no? O sea, del tipo de registro que esté modificando. Bueno, el valor inicial del registro es lo que se denomina la semilla. O sea, la semilla es con qué bits arranco el registro. Y ese valor inicial del registro es lo que determina la secuencia cifrante. Por tanto, el valor inicial del registro, lo que llamamos la semilla, se va a convertir en la llave, digamos, porque si yo conozco cómo es el registro y conozco el valor inicial del registro, yo puedo generar toda la secuencia, ¿ok? Y entonces la semilla se convierte en la clave de la secuencia, del método de cifrado, ¿no? Porque con ello puedo reconstruir la secuencia cifrante, ¿ok? Bueno, este es un ejemplo, vamos a explicar con esta gráfica ¿cómo sería un ejemplo de un registro de corrimiento con retroalimentación lineal, como hemos comentado? Bien, aquí en este caso, este registro tiene 5 flip-flops, ¿no? Del 0, 1, 2, 3 al 4. Estos son nuestros flip-flops. Cada uno de ellos almacena un bit, ¿no? Y cada uno de ellos pues recibe una señal del reloj, ¿no? Entonces está conectado cada uno de esos relojes. Tenemos un reloj que da un tic cada cierta frecuencia, digamos, el reloj va a estar afinado a ciertos megahertz para emitir un tic cada cierta millonésimo de segundo, lo que sea, ¿no? Y entonces cada vez que hace tic el reloj, el bit de este pasa a este, ¿no? O sea, este hace tic y el bit de este pasa a este, el bit de este pasa a este, el bit de este pasa a este, así. Entonces cada vez que hace tic, uno de ellos, el flip-flop lo manda de salida y toma el siguiente de entrada, ¿no? Entonces por eso se le llama de corrimiento, registro de corrimiento, porque se van a ir corriendo los bits, ¿no? Este va a ir corriendo para acá, este de aquí corre para acá, este de aquí corre para acá, este corre para acá, y este es la salida, ¿no? Este lo va a correr hacia la salida y esto es lo que tomamos como la salida del registro. Y aquí van a estar saliendo bit por bit de este registro, ¿no? ¿Cuántos bits? Pues de acuerdo a la frecuencia del reloj, ¿no? Si el reloj fuera de 1 megahertz, pues tendríamos 1.000.000 de bits por segundo en la salida, ¿no? ¿Ok? Entonces vamos a hacer una secuencia cifrante muy, muy rápida, una ráfaga de bits aquí muy, muy rápida, porque dependiendo de la frecuencia del reloj, esa es la velocidad a la que estoy emitiendo los bits, ¿no? ¿Ok? Ahora, hasta aquí, ¿todo bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, entonces por eso se llama registro, conjunto de flip-flops, de corrimiento lineal, porque se van corriendo los bits, y de retroalimentación por lo siguiente, porque de algunos de estos bits vamos a retroalimentarlos, o sea, los vamos a mandar de regreso a la entrada, ¿sí? Porque ¿de dónde vamos a tomar la entrada? La entrada lo vamos a tomar de esta retroalimentación, de los mismos valores de los mismos valores de los registros. Por ejemplo, en este caso en particular, se retroalimentan dos bits, el del registro 1, ¿sí? Y el del registro 4. Estos los vamos a mandar de regreso, ¿no? Pero se van a, como el bit de entrada es un solo bit, o sea, no puedo mandar 2 bits de entrada, es un bit nada más, tengo que hacer alguna operación entre estos bits para convertirlos en uno solo. ¿Cuál se nos ocurre? Pues el XOR, ¿no? El XOR. Entonces, mandamos el bit del registro 4 y el bit del registro 1 y hacemos XOR, y el resultado de este XOR lo metemos como entrada de nuevo para el siguiente ciclo. ¿Ok? Esta operación XOR es operación lineal. Ahora, hay registros no lineales, ¿no? Hay operaciones no lineales. Podríamos tratar de pensar en alguna operación no lineal aquí, como por ejemplo un AND, ¿no? Un OR, o sea, una cosa así.
Pero entonces lo que tenemos serían registros de corrimiento con retroalimentación no lineal, que también existen, ¿no? Pero sus propiedades son más difíciles de deducir, es más difícil de determinar cuál es el periodo de esos registros. En cambio, los registros de retroalimentación lineal, sus propiedades son matemáticamente más fáciles de deducir, se puede deducir de manera más sencilla cosas como cuál es la longitud del periodo, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Ok? Ahora, hay toda una teoría atrás de esto, o sea, no crean que es así nada más, bueno, se inventa este dispositivo ya, sino que hay una relación entre este tipo de registros y los códigos lineales, los códigos de corrección y detección de errores lineales, lo que llamamos códigos lineales. No me acuerdo si lo llegamos a ver con ustedes en alguna otra materia, si llegamos a tocar el tema de códigos lineales. A ver, recuérdenme si lo llegamos a ver en alguna otra materia con ustedes, porque luego a veces lo toco en el tema de matemáticas discretas o en algo así. ¿Sí lo llegamos a ver con ustedes en alguna otra materia? Brevemente, pero que yo recuerde, sí. Sí. Okay. Bueno, pues sí, fíjense que esta arquitectura de cuáles son los bits que retroalimentan tienen que ver precisamente con lo que se le llama el polinomio generador de un código lineal. ¿Okay? Y estos registros también se utilizan para implementar en hardware la detección y corrección de errores en códigos lineales. ¿Okay? Entonces está muy, muy ligado. Si yo tengo esta arquitectura, puedo determinar el polinomio generador del código lineal correspondiente y puedo conocer entonces las propiedades del código lineal correspondiente, cosas como la matriz de chequeo de paridad, la matriz generadora. O sea, todo este diseño se liga a toda esa teoría y puedo usar, por tanto, toda esa teoría para determinar propiedades, ¿no? Entonces, no crean que es así de simple. O sea, sí hay una conexión con la teoría de códigos y me puede servir entonces este tipo de registros también para implementar códigos lineales de detección y corrección de errores en hardware, ¿no? Entonces, esa parte es muy interesante. No voy a profundizar en eso porque pues, no es el fin de esta materia, porque ese es otro tema, pero con esto quiere decir que ¿cómo se decide esta arquitectura? O sea, ¿por qué tiene que ser el bit 1 y el 4? ¿Por qué no pusimos el 0 y el 3 y el 4? Bueno, depende o sea, obviamente yo lo puedo hacer. Puedo variar el número de flip-flops para obtener registros de menor o mayor tamaño. Puedo variar cuáles son los bits que retroalimento. Y obviamente dependiendo del tamaño del registro, o sea, del número de bits del registro, dependiendo de cuáles bits son los que se retroalimentan, voy a obtener diferentes códigos con diferentes propiedades. Y entonces se pueden estudiar las propiedades de esos códigos para determinar, por ejemplo, pues el tamaño de la secuencia cifrante, cada cuándo se va a repetir. Y entonces de esa manera yo puedo saber qué tan bueno es o no una arquitectura de estas para la secuencia cifrante, ¿no? ¿Ok? Entonces, no es arbitrario, o sea, sí hay elementos de diseño que me dicen, que me determinarían cuáles son las mejores opciones cuando construyo o diseño un registro de este tipo, ¿no? Pero es todo un tema, o sea, es todo un tema y obviamente pues no nos vamos a meter en ese tema, ¿no? Pero sí se los quiero indicar para que vean que pues no es así tan arbitrario, tan trivial, digamos, el tema de cómo se construyen estos registros o cómo se diseñan estos registros, ¿ok? ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? De mi parte no. Todo bien. No, Ok, perfecto. Bueno, uno de los algoritmos criptográficos que están basados en ese tipo de registros es el algoritmo o el método A5-1. Los españoles dirían A5/1, ¿no? Es como le dicen los españoles, pero
o el A5, nosotros llamamos A5 diagonal 1. Tiene una historia muy interesante, el A5 diagonal 1. Fue un método, bueno, es un método que todavía se usa mucho, ¿no?, en GSM, que fue diseñado como un estándar para la telefonía celular en Europa. Es una historia interesante porque se diseñó de manera secreta. O sea, es decir, el organismo que se encargó, no recuerdo cuál fue el organismo que realizó el diseño, pero fue un organismo europeo que realizó el diseño de o sea, digamos lo que cuando comenzó en los años 80 a volverse muy popular GSM, inicialmente las comunicaciones GSM no cifradas, o sea, en el origen la telefonía celular no era cifrada, toda la comunicación entre los dispositivos móviles o los teléfonos celulares con las células, con las antenas de cada célula, era totalmente en texto claro, ¿no? Y como empezó a usarse mucho la comunicación por teléfono celular, era muy fácil interceptarla, ¿no? Porque lo único que requería yo era un dispositivo un escáner de frecuencias de celular, y me bastaba escanear las frecuencias para obtener las conversaciones. Entonces, eso obviamente no era deseable, y por tanto la comunidad europea, pues, bueno, no, en ese entonces ni existía todavía como tal la Unión Europea, pero algunos países de Europa comenzaron a trabajar en crear un estándar para el cifrado en celulares, ¿no? Fíjense que pues existían muchas restricciones sobre el tipo de algoritmo que se pudiera implementar. Una, por la potencia del hardware de ese entonces, ¿no?, de celulares. Estamos hablando de los años 80, o sea, no era posible tener un algoritmo muy complejo, porque eso implicaría un costo muy elevado, ¿no?, para los celulares. Tenía que ser un hardware sencillo, fácil de implementar en un celular, que no requiriera mucha potencia, ¿no?, ni mucha complejidad de hardware. Entonces se decidió por un algoritmo de secuencia cifrante. Por lo que les decía, por la simplicidad con la que yo puedo implementar ese tipo de algoritmos, ¿no? Entonces, se trabajó de manera secreta sobre ese sistema. Y bueno, se crearon dos versiones. El A5 diagonal 1, que es el que es utilizado en Europa y Estados Unidos, y se generó una versión más débil, la A5 diagonal 2, que se utilizó para exportación, ¿no? Fíjense que no es raro, no era raro. Aquí tenían dos versiones, la versión casera, que es, digamos, la que utilizaban los europeos y los americanos, y la versión para exportación, que era una versión debilitada, ¿no? Fíjense que eso no es raro que en los algoritmos criptográficos se tengan versiones caseras y versiones de exportación. De hecho, hasta muy recientemente, los Estados Unidos, por ejemplo, tenían una ley que prohibía la exportación de software criptográfico, inclusive la exportación de algoritmos criptográficos. Hasta muy recientemente, o sea, estoy hablando hace apenas unos 10, 15 años, tal vez, no me acuerdo exactamente la fecha, pero hasta muy recientemente había restricciones de exportación de software criptográfico. Todavía las hay, pero ya no son tan fuertes. O sea, por ejemplo, miren, Estados Unidos tiene leyes que prohíben a las empresas que desarrollan software que exporten software criptográfico a ciertos países, ¿no? Por ejemplo, a países que ellos consideran, pues, obviamente como enemigos, ¿no? Como Irán, no sé, a lo mejor Irak, a lo mejor Corea del Norte. O sea, si una empresa americana, por ejemplo, llegara a vender software a, digamos,
por ejemplo, no sé, Irán, por ejemplo. Y en ese software incluyen algoritmos criptográficos fuertes, esa empresa podía verse en graves problemas por violar la ley, ¿no? En Estados Unidos. Irían a parar a la cárcel, no sé quiénes, ¿no? Pero irían a parar a la cárcel. Aún existen ese tipo de restricciones, pero todavía hasta recientemente, le estoy hablando a lo mejor en los años 90, todavía existían restricciones para cualquier país, o sea, es decir, no se podría exportar software criptográfico fuerte hacia el exterior de Estados Unidos. Bueno, pues obviamente se exporta hacia el exterior, obviamente. Hacia cualquier país, criptografía que fuera diseñada exclusivamente para el uso doméstico. ¿Ok? Es un tema interesante porque los gobiernos están muy preocupados, sobre todo los gobiernos de primer mundo, por el uso del software criptográfico. ¿Por qué? ¿Por qué esa preocupación? Bueno, porque obviamente todos los gobiernos tienen sus agencias de inteligencia, sus aparatos de inteligencia, que les preocupa mucho estar vigilando o viendo qué hacen sus oponentes, qué hacen otros países, ¿no? Y en gran medida su dominio económico, militar, no se diga, político, se basa en gran medida en este dominio, se basa en gran medida en su capacidad de vigilar a los demás o qué hacen los demás, ¿no? Y esa capacidad se ve muy mermada si los demás países tuvieran una protección fuerte a su privacidad, ¿no? Si, por ejemplo, países que consideran, por ejemplo, como, digamos, Rusia tiene algoritmos criptográficos muy fuertes, pues eso es una preocupación para los Estados Unidos, porque quiere decir que no tan fácilmente van a poder intervenir sus comunicaciones y van a poder enterarse de qué es lo que están planeando, qué están haciendo, ¿no? ¿Ok? Entonces, por eso todos los países, no hay país de primer mundo que no esté preocupado sobre el tema de criptografía y que no intente controlarla, ¿eh? O sea, eso pasa en todos lados. Por ejemplo, en Francia, por ejemplo, si ustedes quieren implementar algoritmos criptográficos, tienen que pedir permiso al gobierno y tienen que informarle, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En otros países está de hecho prohibido el uso de criptografía si no es con un permiso especial del gobierno. Por ejemplo, en China, ¿no? O sea, hay restricciones muy, muy fuertes sobre algoritmos criptográficos. En Cuba está prohibido el uso de criptografía si no es con permiso del gobierno. Incluso, no sé si a lo mejor ya con la apertura que han tenido, a lo mejor esto ha cambiado, pero incluso hablar de criptografía está prohibido si no hay un permiso especial del gobierno. Por ejemplo, yo hasta hace poco, fíjense, esto que estoy diciendo no es muy lejano en el tiempo. Hace poco un amigo, un conocido que trabaja, no es un español, que trabaja en el área de criptografía en una universidad española, lo invitaron a dar, bueno, le invitaron a una universidad cubana, a una estancia en una universidad cubana para hablar de criptografía. Pero para que pudieran hablar de criptografía tuvieron que anunciar la plática de otra manera, o sea, pusieron otra cosa, o sea, que iba a hablar de las matemáticas de no sé qué, para que no levantara sospechas y no hubiera problemas con el gobierno, ¿no? Pero él habló finalmente de criptografía, pero tuvieron que decir que iba a hablar de otra cosa, de otro tema. Porque para hablar de criptografía hay que pedir permiso al gobierno, ¿no? ¿Ok? Entonces, es algo que, bueno, si ustedes no conocían, es importante que conozcan. O sea, los gobiernos siempre tratan de meter restricciones sobre ese tipo de cosas por esta razón que les explico, ¿no? Porque si los ciudadanos o otros gobiernos utilizaran criptografía fuerte, pues eso limitaría mucho la capacidad de injerencia y de vigilancia de los gobiernos, ¿no? Es un tema polémico, ¿eh? En parte está justificado porque precisamente si por ejemplo, se pueden dar golpes, por ejemplo, a los cárteles de narcotráfico, pues es en gran medida que es posible intervenir sus comunicaciones, ¿no? Y poderlos ubicar y dónde están, etcétera, ¿no?
Pero si ellos tuvieran esta capacidad de desarrollar una criptografía fuerte que no se pudiera romper, pues definitivamente las agencias de seguridad pues no podrían intervenir en sus comunicaciones y sería muy difícil, por ejemplo, el poder, digamos, hacer acciones de inteligencia sobre estas organizaciones criminales, ¿no? Entonces hay una doble arista, ¿no? Aquí la doble arista es por un lado, pues es deseable que exista la privacidad para los ciudadanos, para preservar su libertad, ¿no? La libertad de expresión, la libertad de comunicación. Pero por otro lado está la otra arista, que cuando protegemos eso también a lo mejor le estamos favoreciendo a situaciones como el crimen organizado, como las redes de pedófilos, ¿no? Como cosas de ese tipo. ¿Ok? Entonces, eso es un tema polémico, ¿sí? Aquí en México, no sé si afortunadamente o desafortunadamente, no hay ninguna legislación al respecto. O sea, no hay ninguna ley que, digamos, prohíba el uso de criptografía fuerte o su libre implementación o utilización. Digamos que tenemos esa ventaja porque nos permite a nosotros, que además no lo hacemos, además tristemente no lo aprovechamos. Podríamos en México, por ejemplo, desarrollar criptografía fuerte propia sin ninguna restricción, ¿no? Y utilizarla sin ninguna restricción porque no hay leyes que lo impidan, ¿no? Porque además pues nuestra clase dirigente ni siquiera entiende de estos temas. O sea, estos temas de la transformación digital los han rebasado totalmente. O sea, no lo comprenden, no lo entienden. Y por lo tanto no se meten, ¿no? No se meten mucho. ¿Ok? Bueno, o sea, ya me desvío mucho, pero ese es por eso es que en este caso veíamos una versión, esto no era raro y no sigue siendo raro. Tenemos una versión, digamos, casera, que es la 5.1, la 5.2, que es utilizada para exportación. Bueno, no sé si haya dudas, comentarios sobre esta parte, lo que les acabo de comentar. No, pues yo nada más comentar que sí está bastante interesante todo esto sobre la legislación de criptografía en otros países. Yo la verdad no ni idea de todo esto, pero ya, o sea, ya viendo un poco a fondo, como que sí tiene bastante sentido y sí está muy interesante. Sí, sí, así es. Sí, Alfredo, ibas a comentar algo, creo, ¿no? Bueno. No, es prácticamente lo mismo. Ninguna duda, al contrario, está también muy interesante el tema y pues yo también desconocía mucho respecto a esto. Bueno, se ven grandes contrastes, ¿no? Desde lo político a lo social y pues la implementación y uso de toda esta información principalmente. Sí. Fíjense que aquí es un tema muy interesante que a nosotros nos debería preocupar. Digo a ustedes porque a todos, ¿no? O sea, en general, todos los que trabajamos en el área de TI, porque particularmente, por ejemplo, a quienes trabajan en gobierno, porque el hecho de que no nos preocupemos por esa parte implica que por eso se dan este tipo de casos. Bueno, seguramente ustedes escucharon el tema este de Mancera, ¿no? De su centro de espionaje en la Ciudad de México. Entonces, cuando Mancera estaba ahí, era el jefe de gobierno capitalino, pues montó todo un centro ahí de espionaje que vigilaba a sus oponentes políticos, ¿no? Como incluso a López Obrador, o sea, lo tenía intervenida su comunicación celular y de la actual jefa de gobierno, de Claudia Sheinbaum, y de Ebrard, y ese tipo de cosas pues son de escándalo, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que bueno, así tan fácilmente alguien de gobierno puede intervenir las comunicaciones de alguien más, ¿no? Y esto ha sido una práctica recurrente en la política nacional, ¿no? Lo observamos con Calderón, lo observamos con Peña Nieto, ahora lo estamos viendo acá en este caso. Entonces, eso por un lado. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que no somos monitoreados, no? Ese es un problema en México ese. Y la otra es con qué fines se hace, ¿no? Porque está claro que no son fines lícitos, o sea, es fines de políticos, etcétera. ¿Y qué garantía tenemos de que esto, por ejemplo, no lo hace el crimen organizado también, ¿no? Tienen la capacidad económica de hacerlo.
por supuesto, o sea, y seguramente la capacidad técnica la van a tener o la tienen. Entonces, ¿qué garantía tenemos de que el crimen organizado no escucha nuestras conversaciones? Es todo un tema, ¿no? Entonces nos debería de preocupar, ¿no? ¿Cómo cubrir esa parte? ¿Ok? Lamentablemente, como les digo, por ignorancia de nuestra clase política, de nuestros propios dirigentes, no se hace se hace muy poco al respecto, ¿no? Yo los únicos que conozco que han trabajado en ciertos desarrollos propios, pues es el ejército. O sea, es el único que, digamos, sí le preocupa y está consciente del problema, y es el único que yo sé, digo, bueno, ahí por colaboraciones que he tenido con ellos, que sí han intentado hacer algo propio, más o menos decentemente, ¿no? Está la Marina con sus cosas que ha hecho y el ejército por su lado también. Entonces ellos, pero fuera de ahí, no. O sea, yo no sé de alguien más ni que realmente quiera desarrollar a fondo esto, ¿no? E incluso yo los esfuerzos que conozco pues son de sexenios anteriores. Yo no sé si con el gobierno actual, esos esfuerzos hayan continuado o se hayan detenido, no lo sé, ¿no? Pero es un tema importante que no deberíamos de dejar de lado, particularmente para ustedes, ¿no? Que trabajan en áreas de TI y además que también las vean como un área de oportunidad. O sea, es un área de oportunidad porque como hay muy poco hecho, pues precisamente es un área de oportunidad. Es un reto crear tanto algoritmos propios, software propio, etcétera. Todos los países del primer mundo lo hacen, tienen sus áreas de desarrollo de criptografía y tienen sus áreas de implementación de criptografía y también tienen sus áreas para romper criptografía de otros, ¿no? Y les dan un impulso muy fuerte, porque su seguridad nacional, ellos están muy conscientes que su seguridad nacional depende de eso, ¿sí? ¿Cómo podemos tener seguridad nacional si cualquiera se puede meter a nuestros sistemas, ¿no? Literalmente cualquiera, o sea, cualquier país del primer mundo. Entonces, debería preocuparnos, pero bueno, es un tema. Se los traigo a colación porque pues ustedes pueden ya por su cuenta pues leer al respecto, investigar sobre qué se ha hecho, qué tenemos aquí en el país al respecto, ¿no? ¿Ok? Bueno, pues continuamos con esto. Entonces les decíamos que el A5.1 se desarrolló en el 87 y el A5 diagonal 2 en el 89, un par de años después. Vean que inicialmente ambos fueron mantenidos en secreto, sin embargo, pues el diseño se fugó en el 94 y por ejemplo en el 99 se hizo ingeniería inversa completa a partir de un teléfono GSM. Fíjense que eso también es una mala idea, hay un concepto que se llama seguridad por obscuridad, ¿no? Que la seguridad por obscuridad es creer que mantengo algo seguro si oculto los detalles, ¿ok? Que fue la idea que mantuvieron estos desarrolladores del A5. O sea, yo no revelo los detalles con la idea de que al no revelar los detalles lo mantengo más seguro. Fíjense que eso no es muy buena idea, porque al contrario, en criptografía casi siempre la idea es cuando a alguien se le ocurre un método, un nuevo algoritmo, una nueva técnica, es muy recomendable hacerla pública. A ver, ¿por qué? Porque al hacerla pública, mucha gente la va a analizar, la va a estudiar y mucha gente a lo mejor me va a hacer conocer sus vulnerabilidades, ¿no? Y de esa manera se puede corregir. Así es como se trabaja mucho en criptografía. Se publican las cosas precisamente para que la gente le encuentre vulnerabilidades y se fortalezca. En cambio, si lo mantengo en secreto, es muy probable que se filtre el diseño, alguien descubra la vulnerabilidad y la explote, ¿no? Y haga uso de esa vulnerabilidad y yo ya no me enteré. Entonces, la seguridad por oscuridad no siempre es un enfoque muy recomendable, ¿no? A seguir. Y esa es la lección que podemos obtener del A5.1. O sea, pues ellos no revelaron el diseño, se filtró, cuando se filtró era porque ya se estaba usando y entonces se encontraron muchas vulnerabilidades a la 5.1, ¿no? Ok, ¿en qué consiste, cómo funciona el A5.1 así a grandes rasgos? Primero, cuando hay una transmisión de GSM, las transmisiones de GSM están compuestas por ráfagas de longitud variable, ráfagas de bits, se le llaman bursts o ráfagas, que se transmiten entre el dispositivo celular con la antena, ¿no? Con la antena más cercana.
En un canal de una sola dirección, acuérdense que la comunicación es unidireccional. Para poder hacer comunicación bidireccional se tienen que utilizar dos canales. Entonces, pero en un solo canal, de una sola vía, se envía una ráfaga de cada 4.615 milisegundos y contiene 114 bits, ¿no? Entonces, el A5 diagonal 1 produce una secuencia cifrante de 114 bits que se hace XOR con 114 bits de datos. Entonces, se mandan estas celdas de comunicación de 114 bits y cada una de ellas se establece una secuencia cifrante XOR. Se hace un XOR con una secuencia cifrante. Ahora, la secuencia cifrante se inicializa, o la semilla de la secuencia cifrante es una clave de 64 bits, que se combina con un número de frame que es de 22 bits que se conoce públicamente, ¿no? Ahora, la secuencia cifrante del A5 diagonal 1 se genera utilizando una combinación de 3 registros de corrimiento de retroalimentación lineal, de esta manera. Estos son los registros, ¿no? Aquí están, son 3 registros de 3 tamaños distintos con retroalimentaciones diferentes. Aquí está, este registro es de longitud 19, tiene 19 bits, ¿no? Aquí los que se retroalimentan son los bits 13, 16, 17, 18, son los que se retroalimentan. Este es uno de ellos. Este es otro. Este es de 22 bits, ¿no? Que se retroalimentan el bit 20 y 21. ¿Okay? Y este es el tercer registro. Son 3 registros. Este es el tercer registro. Este es el de tamaño de 23 bits. Y se retroalimentan el bit 7, el bit 20, 21 y 22. ¿Sí? Y estos 3 generan, cada uno se genera un bit en cada tick de reloj, y los 3 bits se combinan en un XOR para generar un solo bit. ¿Okay? Entonces, este es el diseño del A5 diagonal 1 de cómo generan ellos su secuencia cifrante. Entonces, se hace XOR de estos bits que generan estos 3 registros, del bit que genera la combinación de estos, se hace XOR con la secuencia cifrable, la ráfaga de datos de GSM, ¿no? ¿Okay? Ahora, el problema es que se lanzaron ataques, se hicieron ataques al A5 diagonal 1. En el 2003, estos dos criptógrafos, Ekdal y Johnson, publicaron un ataque, que es un ataque al procedimiento de inicialización, o sea, donde se inicializa el registro, con el cual es posible romper el A5 diagonal 1 en unos minutos. Y lo único que hay que hacer es utilizar de 2 a 5 minutos de conversación en texto plano. Bueno, este ataque ha ido mejorando, o sea, se han ido encontrando más formas de mejorarle. En el 2004 el ataque fue mejorado, en menos de un minuto, si conozco unos cuantos segundos de conversación, o sea, si con unos cuantos segundos que conozca la conversación puede romper el cifrado en menos de un minuto, ¿no? Y esto fue todavía mejorado más por Barkan y Biham en el 2005. En el 2006, Barkan, Biham y Keller publicaron ataques activos. Estos eran, digamos, ataques pasivos, pero estos ya son ataques activos sobre A5.1 y el 2, ¿no? Entonces, pues ya prácticamente se considera que estos algoritmos están rotos, ¿no? ¿Okay? Tanto el A5.1 como el A5.2, ¿no? En el 2008, esta universidad lanzó un proyecto de un criptoacelerador que le llaman Copacabana, que puede romper el cifrado A5 diagonal 1 y A5 diagonal 2 en tiempo real, ¿no? Entonces ya este método de cifrado, pues prácticamente ya está roto, ¿ok? Y las cosas han seguido, ¿no? Por ejemplo, en el 2009, en la conferencia de Black Hat,
se anunció este proyecto, el Cracking Project de la A5/1, que utiliza una arquitectura de cómputo distribuida peer-to-peer para, bueno, utilizando procesadores gráficos de NVIDIA para romper más rápidamente el cifrado A5/1, ¿no? Entonces, enfoque de este es interesante si ustedes investigan sobre este método. Es un método que le llaman tablas Rainbow, que es una tabla de hash precalculados. Entonces, aquí es como calcular previamente ciertos cifrados para tener tablas, y entonces es más fácil cachar en tiempo real un cifrado y buscarlo en la tabla y ya romper rápidamente la clave, ¿no? Entonces, ya en mayo de 2010 se anunció este rompimiento utilizando las tablas que se generaron con este proyecto. ¿Okay? Entonces, digamos que ya se sabe que este algoritmo, este método de cifrado de celulares en GSM, pues ya está prácticamente roto. ¿Okay? Ahora, ¿qué sigue? Bueno, se hicieron mejoras. Está el A5/3, que bueno, que es una mejora, pero prácticamente esto ya está cayendo en el olvido, porque sabemos entonces que ¿cuál es la moraleja de esta historia? El cifrado en celular el cifrado en celulares existe, sí, es el A5/1, pero ya ha sido roto, ¿ok? Esa es la moraleja de esta parte, y quiere decir entonces que la comunicación cifrada de celulares es insegura, ¿no? Yo no puedo confiar en que la comunicación de celulares está cifrada, ¿ok? Porque pues ya se rompió, ¿sí? Por tanto, entonces ahora las conversaciones telefónicas, pues yo no puedo confiar ya en que las conversaciones telefónicas con celular son seguras, ¿sí? Esa es la moraleja que queremos dejar de esta historia. ¿En qué tengo que confiar? Pues que entonces el cifrado tiene que realizarse en una capa superior, porque están de acuerdo que estamos hablando de que esto se hace a nivel del hardware del celular, ¿no? Es un cifrado a nivel de hardware. Bueno, pues entonces ya no puedo confiar en ese cifrado a ese nivel. Ahora lo que tengo que hacer es pasar la seguridad a nivel de la aplicación de celular, y por eso es que, bueno, WhatsApp dice que ellos tienen cifrado de punto a punto, o que Telegram o que otras aplicaciones tienen cifrado de punto a punto, pero este es un cifrado a nivel del software del celular, ¿no? A nivel de la aplicación, no a nivel de hardware. ¿Qué viene enseguida? Bueno, vamos a ir a un receso, pero antes de irnos al receso, comentarles un poquito sobre 5G. Bueno, pues viene el cambio hacia 5G. Una de las partes más importantes de 5G es que lo que antes se hacía en hardware, es decir, por ejemplo, esta comunicación básica entre el celular, la antena, el cifrado básico, la cuestión de chequeo de errores básico, todo eso que lo realiza actualmente el hardware de celular, en 5G lo va a realizar software, ¿no? Entonces, muchas de las funciones de comunicación que en la telefonía 3G y 4G se hacían en hardware van a pasar a ser software. No sé qué tan buena idea sea esa. Sin duda proporciona algunas ventajas, pero tiene desventajas desde el punto de vista de seguridad, porque ahora estamos confiando en software en lugar de hardware. Entonces, eso cambia totalmente el paradigma, y además la telefonía 5G va a ser basada en IP, o sea, es decir, se adopta, digamos que 5G va a ser como una red de celular, pero banda ancha, ¿no? Y entonces es como si ahora la telefonía celular va a ser como una especie de red inalámbrica totalmente, ¿no? Y la promesa que nos han dado los desarrolladores de 5G es que vamos a tener ahí banda ancha inalámbrica, ¿no? En celular. O sea, vamos a tener como
competidores de actualmente los proveedores de banda ancha, como que es como por cable, ¿no? O fibra óptica, como los que tenemos actualmente, como el que tenemos ahora en digamos, Megacable o Infinitum o alguna de estas compañías, pues va a haber una competencia directa a nivel de celular. Entonces ya no voy a tener que contratar estos servicios porque en mi misma red de celular voy a tener esta capacidad de transmisión de ancho de banda basada en IP, ¿no? Y por tanto, entonces cambia mucho porque ya no voy a tener entonces la criptografía a nivel de hardware con soluciones como el A5/1, sino que voy a tener seguramente en 5G, por ejemplo, protocolos como IPsec, por ejemplo, ¿no? O TLS. Y entonces voy a tener otra vez caer en el cifrado en bloques y en clave pública. Y entonces era, como les comentaba al inicio, pues entonces la parte de cifrado en flujo va a tener todavía menor relevancia, ¿no? Y por tanto, entonces ya no nos interesa mucho mejorar la 5/3 o lo que sea, porque viene 5G y ya va a cambiar totalmente el paradigma, ¿no? Ok. Bueno, ¿dudas, comentarios hasta esta parte? No, No, ninguno. todo bien. Ok, gracias. Bueno, pues vamos a tomar un pequeño break. Si quieren, reanudamos a las 10 en punto, para ver la otra parte de Wi-Fi, ¿no? ¿Está bien? Sí, está Ok. bien. Sí, está Sale. bien, gracias. Gracias.